Tuni. Ahora sí, vamos a explicar, Gaby Sagordo, qué es un psicotécnico. ¿Qué es un psicotécnico o un psicofísico de lo que tanto se estuvo hablando durante las últimas semanas, ¿no? Es un examen habitual para cuando uno tiene que acceder, por ejemplo, a un puesto laboral. Sí. Y esto es algo que nadie se cuestiona y nadie dice, no, yo no lo voy a hacer porque sabemos que forma parte de los requisitos y que lo que buscan las empresas con esto es conocer un poco más al futuro empleado y saber si tiene las capacidades y habilidades necesarias para la tarea que va a desarrollar. Sí. No es un estudio que te va a dar un diagnóstico, por ejemplo, de algún tipo de patología. Lo que busca ese estudio es, por un lado, ver tus capacidades, tus habilidades, tu inteligencia, hay test de inteligencia y test de capacidades que justamente va a medir tus capacidades en cuanto a memoria, Claro, habilidades numéricas, habilidades verbales. Y es como una radiografía de un momento determinado de la persona. Claro. La validez suele ser de 6 a 8 meses y dicen que si uno, por ejemplo, ese empleado va a cambiar de puesto o algo, estaría correcto hacerle otro psicofísico para saber si está apto, también de acuerdo al paso del tiempo, ¿no? Porque no es que uno se hace un psicofísico y tiene una validez de por vida. ¿Damos algunos ejemplos? Vamos a dar algunos ejemplos de cómo son estas pruebas que no solo consisten en hacer cuestionarios y distintos desafíos, sino que también tiene en cuenta una entrevista personal Sí. con un psicólogo, ¿no? Sí. Y es un psicólogo también quien va a llevar adelante estos test. Por ejemplo, ¿Usted le parece que yo podré pasar un no sé, yo ya psicotécnico? le puse el resultado por las dudas, ¿no? El correcto, ahí lo tenemos marcado para que, Sí. para que no haya error. ¿Cuál de las siguientes figuras es diferente? Y ahí vemos Claro. 4 figuras entrelazadas y en este caso la respuesta correcta sería la C porque ahí tenemos una figura que no tiene, por ejemplo, ángulos como tiene las otras, no tiene líneas rectas. Sí, Bueno, sí, la sí. que es Son dos diferente círculos, claro, los es la otros de los son 2 círculos. rectángulos, cuadrados. Bueno, Vamos ¿seguimos? vamos a ver otros ejemplos. Indique cuál de las siguientes palabras significa aliviar, descargar de peso u obligación. Acá está buscando otro tipo de capacidades que tiene que ver con lo verbal y también con la capacidad de interpretación y Comprensión. de comprensión de una frase, Sí. ¿no? Tiene acá las posibles respuestas: encantar, otorgar, imputar o exonerar. La correcta sería exonerar, ¿no? Que es aliviar, descargar de peso u obligación. Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Acá ves un montón de caritas con distintas expresiones y lo que tenés que completar, hay una serie de 5 caritas y falta saber cuál es la última de esa serie, ¿no? ¿Qué figura iría en lugar de la interrogación? Esa quinta carita, ¿cuál sería? Acá entra en juego la lógica. Uno tiene que saber darse cuenta cuál es la secuencia que se utilizó para ir poniendo las distintas caritas y en base a eso ver cuál sería la que continúa. En este caso, la que continúa sería la A, siguiendo esa lógica de intercalar caritas tristes con caritas felices y también dónde va punteada, dónde va resaltada la nariz, Claro, y cómo claro. están los ojos. Cuando encontrás la secuencia, te das cuenta cuál es la que sigue. Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá tenemos una tabla donde se ven varios números. Acá entran en juego las habilidades numéricas, ¿no? Y también, lógicamente, valga la redundancia, la lógica. De la tabla anterior, ¿cuál de los números no guarda relación con el resto? Hay que darse cuenta cuál es el parámetro común que tienen todos esos números, que en este caso sería que son todos números pares, y que hay uno que no lo es, que es el 17. Ahí Sí. tenemos la opción, el 17 sería la respuesta correcta. En el control central, donde está nuestro productor ejecutivo, nuestra directora, la Sí. turca, las productoras y ¿Qué todo. número dijeron? No, 202. 322, no acertó ninguno. Sí, sí. Vamos a otra. ¿Qué figura iría en el lugar de la interrogación? Y uno ve esto y por ahí dice, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la que va ahí al final? De la misma forma que en algunas Las preguntas caritas. anteriores, hay que buscar cuál es la secuencia lógica que se utilizó, ¿no? En esas, por ejemplo, en 3 lugares, de qué forma van ubicados los diferentes signos y cuál sería el que falta. En este caso, el que falta es ese triángulo en negrita, es decir, coloreado, hacia arriba, siguiendo la secuencia. Bueno, estos son algunos ejemplos. Sí. También hay quienes dicen que uno se puede preparar, puede ir probando, hay diferentes psicotécnicos, diferentes técnicas, y también lo importante es estar concentrado en el momento. Si uno no sabe una respuesta, por ahí pasar a otra, hacerlo, y tener en cuenta esto, que lo que se está buscando es conocernos un poco más. Tal cual. No determinar, bueno, ponernos una puntuación o un examen de decir, estás bochado o entras. Sí. No, conocer las habilidades y las capacidades de cada uno con respecto a una determinada, por ejemplo, un determinado puesto de trabajo o algo que uno pretenda
en este caso del postulante. Estamos hablando de puestos de trabajo, pero también se habló de la posibilidad de hacerlo para postulantes nada menos que a presidente. Correcto. Es decir, no determina entonces, un psicotécnico no determina si vos tenés un problema No da de un desequilibrio. no da un diagnóstico No de eso. da Lo ese que está diagnóstico. buscando es otra cosa, es determinar las capacidades, las capacidad. habilidades de cada uno en un momento determinado. ¿Hablaste con especialistas? Hablamos con un especialista. Es una técnica que se debe hacer fundamentalmente de manera presencial, ¿no? A través de un encuentro que puede ir, te diría, entre 1 hora, 2 horas máximo, pero mínimo 1 hora, lo tiene que realizar un psicólogo, y donde se realizan una serie, digamos, de instancias, básicamente una combinación de técnicas. Después, no menor, que a veces se lo deja de lado, es una entrevista en profundidad, donde se completa la evaluación, ¿no? Es decir, define qué habilidades, qué competencias tiene en un momento determinado. Esto es importante porque un psicotécnico puede ser diferente dependiendo del momento de la vida de la persona. Entonces, una técnica, digamos, como te decía, proyectiva, algo que tiene que ver psicométrico, una entrevista en profundidad. Lo que falta ahí, que es muy importante, es definir qué rol, qué funciones tiene que tener la posición de presidente. Entonces nosotros necesitamos saber cuáles son las capacidades, las habilidades a las que se va a enfrentar para que esa persona puesta ahí sea la adecuada o no. Porque de vuelta, un psicotécnico no nos va a decir si la persona es buena o mala, sino si es más o menos pertinente al rol que tiene que cubrir una función en un momento determinado. Con lo cual, la esencia de la técnica es la misma, pero hay que tener claro cuál es, digamos, la horma donde esa persona tiene que entrar para performar de manera correcta.